Ok, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció el video? Precioso. Bueno, era un aporte a nuestra reunión. Y bienvenidas a aquellas que se conectaron después. Vamos entonces a la palabra de Dios, a la meditación de la tarde. Vamos a estudiar el libro de Jonás, capítulo 1. Quisiera hablar sobre el libro de Jonás, el primer versículo. Inicia explicando de quién era hijo Jonás y dice que era hijo de Amitai. Aquí lo leemos y vamos al primer versículo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si vamos viendo todos los versículos, vamos a ir haciendo comentarios, pero en este segundo versículo se ve claramente el llamado del Señor a Jonás, tal como el Señor nos lo hace a nosotros en este momento. Dice que vaya a Nínive porque ha subido la maldad de ellos delante de mí, dice el Señor. Quiere decir que, y eso siempre me ha llamado la atención, la maldad sube delante de Dios, sube así como nuestras oraciones suben como el incienso, la maldad sube delante de Dios, al trono de Dios, y eso el Señor le molesta. Eso sucedió con Sodoma y Gomorra también. En el versículo 3 dice que Jonás se levantó. Miren, Dios lo llamó y él lo que hizo fue levantarse y se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. A mí me llama la atención aquí también que él huyó a Tarsis, que dice que Tarsis era un lugar, una ciudad al lado sudoccidental de España. Era aparentemente lejos, pero él quería huir de Dios, de la presencia del Señor, y nosotros bien sabemos en el Salmo 139 que la palabra de Dios dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si fuere al extremo del mar, allí estás tú. Entonces nosotros no nos podemos esconder de Dios. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Pero el Señor dice, porque él estaba yendo en dirección contraria a Dios, y eso es lo que sucede. El mundo está en dirección contraria al Señor, pero el Señor hizo levantar Jehová un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, yo lo vi como lo que está sucediendo ahora. Se está levantando una tempestad tan grande en el mundo que uno no sabe en qué va a terminar esto. Entonces, seguimos, que dice: y los marineros, en el versículo 5, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Ese era un pueblo que no conocía a Dios, no tenía conocimiento del Señor. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Un comentarista, y ustedes saben que un comentarista es un comentarista, pues no es la palabra de Dios, pero opinó que él podía estar deprimido. Imagínense, o sea, por no obedecer a Dios él se deprimía, no quería predicar, no quería hablar la palabra en Nínive. Luego el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Entonces dice: quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esto me llama tanto la atención porque ellos, a pesar de todo, le estaban pidiendo a este hombre dormilón, como le dijo, pero le estaban pidiendo: clama a tu Dios. Y dice aquí: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal.
y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces nosotros bien sabemos que la suerte, eso de echar suertes no proviene de Dios. Sin embargo, el Señor permitió, aún así, que que se dieran cuenta que era Jonás el culpable, porque Jonás no se iba a escapar de Dios. Ahí estaba el Señor persiguiendo a Jonás. En el versículo 8 le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Ellos querían saber, dice, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Lo empezaron a interrogar, o sea, ¿qué es esto? Entonces él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, temo a Jehová, o Yahvé. Hay unas Biblias que dicen Jehová, otras dicen Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Qué belleza! ¡Qué confesión más grande! ¿Y cómo pudo esquinar Dios en ese momento a Jonás? Dice, soy hebreo, tuvo que confesar, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque el mismo Jonás se los había dicho. Y dice que entonces les contestó, dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dios es Dios de la naturaleza y él estaba moviéndose y manifestándose y presionando a Jonás para que hiciera su voluntad y cumpliera el mandato que él le había pedido, lo que le había dicho. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Miren que Jonás sabía bien todo lo que era poderoso su Dios y que no había podido huir de él, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, qué cosa más tremenda. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no querían, se sentían mal de tirarlo al mar. Y dice, para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Qué situación más difícil que se encontraban ellos, pero sin embargo, Dios estaba en medio de esa tempestad. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Señor, que no perezcamos, oh Jehová, dice, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. O sea, ellos se sentían tan mal de echarlo al agua, mas sabían que si no lo echaban, ellos no se iban a poder salvar. Y dice la Biblia en el versículo 15 que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¡Wow! Bonanza, se hizo la voluntad de Dios. Y temieron, imagínense, eso fue como una señal para estos hombres que no habían tenido antes conocimiento de Dios. Y dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Qué cosa más tremenda que sucedió aquí, que Dios se manifestó haciendo una señal tan grande enfrente de toda esa gente que no conocía a Dios. Lo único que se me viene a la mente a mí es recordar al profeta Elías cuando cayó fuego del cielo y todos decían, todos estos hombres paganos, Jehová es Dios, Jehová es Dios, cuando nosotros vemos que Dios hace maravillas y señales. Así que esto que se ha levantado contra el mundo es como una tempestad. El Señor levanta tempestades en nuestras vidas para que el mundo se arrepienta. Porque todo el mundo me pregunta y me dice, pero esto ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Que estamos encerrados en las casas
por qué sucedió eso, es un castigo. Hay un versículo que dice que se encierren en la casa un poquito hasta que pase la indignación, y otro que dice hasta que pase la ira del Señor. Lo que sí es cierto es que el Señor, para que su pueblo obedezca el mandato de predicar la palabra, a veces algo como esto sucede y nos da la oportunidad para que nosotros hagamos su voluntad. La Biblia dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo, en Mateo 24:14, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y en el Mateo 28 dice que este evangelio será predicado también. Vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio. O sea, esto es algo que Dios está hablando en este momento, y qué importante que nosotros prediquemos esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Pablo se encontraba en la cárcel en el libro de Filipenses. Más, ¿qué sucedió? Él dijo en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, dice, mas la palabra de Dios no está presa, y nosotros tenemos que hacer, no como Jonás, sino obedecer al Señor. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a cumplir ese mandato. Señor, ayúdanos para que nosotros hagamos tu voluntad, y en este tiempo que tú estás tocando a tantas personas, nosotros podamos llevar tu palabra de salvación. En el nombre de Jesús, amén.